transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente es un placer para mí el poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Como siempre, les saludo en nombre de nuestra Iglesia Metodista Unida de Gatesburg, Edinburgh. Como siempre, deseando que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes. La lectura de este día se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 17 al 22. Y leo en el nombre del Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esta es palabra del Señor. Si bien vemos la parábola del Señor, nos enseña que en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor, por su único Jesucristo mismo. Ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros los gentiles y a dar a conocer las promesas del Señor, las cuales son dadas gratuitamente para nuestra salvación eterna. Y Jesús, Él mismo vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo, todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes, los no judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Nosotros, mejor dicho, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Cristo, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, los no judíos formamos parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Queridos hermanos, en el segundo capítulo de Efesios hay una referencia a Jesucristo según la cual Él es nuestra paz. El autor de este texto escribe a una congregación cristiana integrada por judíos y no judíos, o mejor dicho, gentiles. Reconoce que son los que se consideran a menudo como dos fracciones diferentes a la iglesia, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. La palabra griega para gentiles es la raíz de la palabra en español étnico. Algunas versiones de la Biblia traducen el término por las naciones o los pueblos, y al igual que la palabra hebrea, significa todas las naciones que no son de Israel. En ese sentido, los autores judíos colocaban aparte a los gentiles como los otros o el otro, como personas específicamente diferentes de los miembros de su propia comunidad. Recordemos, queridos hermanos, el autor escribe como un judío de nacimiento, adopta una postura que lo llevan a tomar distancia de quienes tienen antecedentes gentiles. En este pasaje de la carta se dirige a los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, oponiéndose al pueblo elegido de Israel, aparentemente los parientes biológicos del autor, los que estáis cerca de Dios. Incluso en el pasado, estos compatriotas históricos dentro de la comunidad y del pacto de Dios se contraponen a los gentiles que eran extranjeros y forasteros. Según estas palabras, queda claro que los miembros de la iglesia primitiva consideraban a veces que sus propios miembros estaban divididos. Hay una serie de pasajes del Nuevo Testamento, si recordamos, que dan testimonios de las divisiones y los celos que separaban a los cristianos, incluso en la primera congregación
judeocristiana de Jerusalén. Había desavenencias entre los creyentes de idioma arameo y de idioma griego. En las epístolas de Pablo, las tensas relaciones entre cristianos y judíos y cristianos gentiles es un tema recurrente. Se utilizaban los términos judíos y griegos. Los evangelios dan cuenta de historias en las que Jesús se relaciona con los no judíos, y entre esos gentiles cabe mencionar los sabios de Oriente, la mujer sirofónica, el buen samaritano, la mujer samaritana en el pozo y al menos los 2 centuriones romanos. Uno de los objetivos de esos pasajes es demostrar que la buena nueva de Cristo se limita a la oveja perdida de la casa de Israel, sino que se dirige a todos. Los autores del Nuevo Testamento han señalado reiteradamente que las divisiones entre judíos y gentiles son incompatibles con el reino de Dios que anunció Jesús. La carta que se dirige tradicionalmente a la iglesia de Efeso transmite este mensaje en términos de derribar las vallas, donde antes había una pared intermedia de separación entre uno y otro grupo, una barrera formada por la enemistad que cada bando albergaba contra otro. Jesucristo intervino por medio de la cruz para crear en sí mismo los dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. La cruz logró lo que ningún ser humano podría lograr: la reconciliación de una unidad pecadora con Dios al morir en la cruz. Dios derriba la pared que separa a la humanidad de Dios. Los seres humanos estamos demasiado presos de los efectos mortíferos del pecado para poder volver a Dios por sus propios medios, o incluso para percibir la pared que mantiene a Dios alejado. ¿Por qué es importante la cruz para los cristianos en el día de hoy? Queridos hermanos, esta es una pregunta que nos hacemos para que meditemos en esta semana. Y la pregunta es: ¿por qué es importante la cruz para los cristianos en el día de hoy? Para que nos recordemos que a través de esa cruz, Cristo fue inmolado, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo llegó para salvarnos, Cristo recibió muerte de cruz para salvarnos y darnos el perdón. Solamente a través de Él podemos lograr la paz interior en nuestros corazones. Solamente con Él podemos lograr todo lo que nos propongamos como seres humanos. Queridos hermanos, no hay nada ni nadie que nos acerque a Dios, solamente Jesucristo a través de la cruz. Y eso debemos de darle gracias en esta mañana, porque podemos recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, porque Él venció la muerte. Y la cruz no es símbolo de muerte, es símbolo de salvación, es símbolo que nos recuerda que como gentiles tenemos el privilegio que Cristo murió y vino por cada uno de nosotros. Y asimismo Cristo resucitó para darnos la salvación, para perdonarnos, porque por gracia, queridos hermanos, recordemos que somos salvos. Por gracia, Cristo nos lavó con esa sangre derramada en la cruz para que podamos nosotros tener una comunicación personal con Él día a día y poder nosotros acercarnos un momento o un instante con nuestro amadísimo Señor. Padre, te pido en esta mañana que nos unjas, que nos guíes y nos cuides, que nos protejas de todo mal que nos acecha. Y recuérdanos a cada momento, amadísimo Señor, que tú eres esa luz, que tú eres esa fuente de luz que a través de la cruz nos recuerdas que somos salvos, que como gentiles has venido por nosotros y estarás ayudándonos, guiándonos y protegiéndonos, así como protegiste y fuiste en busca de esa oveja perdida. Asimismo, Señor, has venido a cada uno de nosotros para nuestra propia salvación. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, los guarde y los guíe, y que siempre permanezca el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Bendiciones. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.